Hola alumnos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Aprendiendo en Casa. Les saluda el profesor Sidney Adolfo Gorea, del Instituto Polivalente Gubernamental Brizas del Valle, Departamento de Cortés, San Pedro Sula. Bienvenidos. Estamos trabajando con la unidad número 4, congruencia de triángulos. La lección 2, suma de las medidas de los ángulos de un polígono. Vamos a trabajar en esta clase. La sección 1, definición y elementos de un polígono. Esto corresponde a la primera clase de esa sección, que es sobre elementos de un polígono. Esto se encuentra en la página entre las 62 y las 63 del libro del estudiante de octavo grado de Matemáticas del Gobierno. Puede descargarlo fácilmente de la página de Educatrachos, la dirección que aparece aquí en pantalla. Nuestro objetivo de esta clase: repasar la definición y elementos de un polígono. Vamos a ver. Conocimientos previos. ¿Qué necesitamos de conocer para trabajar en esta clase? Primero, un ángulo externo de un triángulo es un ángulo formado por un lado del triángulo y la extensión de uno de sus lados contiguos. Esto lo aprendimos en la clase pasada. Tenemos un triángulo aquí, tenemos el ángulo externo, que es la prolongación de este lado con respecto a este. La medida de un ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de las medidas de los dos ángulos internos no contiguos. Esto es, si sumo estos dos, es igual al ángulo externo que está aquí. Por demostración lo hicimos en esa clase. Cada ángulo externo es suplemento del ángulo interno que comparten los vértices. ¿Qué más aprendimos? Alrededor de un vértice de un triángulo hay dos ángulos externos. Es decir, si prolongo este lado, entonces con respecto a este otro lado tengo este ángulo externo. Y si prolongo este lado de acá, con respecto a este otro lado tengo otro ángulo externo. Entonces tengo dos ángulos externos vistos desde dos puntos de vista. Son congruentes al mismo valor. ¿Qué más necesitamos para trabajar en esta clase? En quinto grado se aprendió la definición de polígono y sus elementos. Vamos a ver. A la secuencia de segmentos consecutivos que no están en una misma línea se le llama línea poligonal. Cada línea del grupo 1 es una línea poligonal abierta. También antes de quinto grado se le conocía como línea quebrada o zigzag. Este es el grupo 1. Línea poligonal abierta o líneas quebradas o zigzag. Vamos a ver. Porque sus extremos no se unen. Cada línea del grupo 2, que tenemos el grupo 2, es una línea poligonal cerrada, porque sus extremos se unen. De ahora en adelante vamos a llamar esto un polígono. La figura formada por una línea poligonal cerrada es un polígono, como hemos dicho. Vamos a ver qué más necesitamos saber. En un polígono se distinguen los siguientes elementos. El lado, que tenemos el lado en polígono, es cada uno de los segmentos que lo forman, todo lo que está en su contorno. El vértice de un polígono es cada uno de los puntos donde se unen dos lados. Entonces, aquí tenemos un lado, aquí tenemos otro lado, aquí tenemos un lado y otro lado. Entonces, ese punto de unión es el vértice. La diagonal de un polígono es cada segmento que une dos vértices no consecutivos, es decir, que no están seguidos. El ángulo o el ángulo interior de un polígono es cada uno de los ángulos formados por los lados en el interior del polígono. Ahora en adelante vamos a llamarlo ángulo interno. Entonces, esta es la diagonal, como decía anteriormente, desde un vértice hasta otro vértice. Y el ángulo interno o interior. El ángulo exterior de un polígono es cada uno de los ángulos suplementarios de los ángulos interiores o internos. Entonces, el ángulo exterior o externo es suplementario al ángulo interior o interno. Aquí tenemos, ¿verdad? ¿Qué más aprendimos en quinto grado? Los polígonos se nombran según el número de lados. Que tiene 3, se llama triángulo, ¿sí? Triángulo, esto es 3 ángulos significa. El que tiene 4 lados se llama cuadriláteros, 4 lados. El polígono que tiene 5 lados se llama pentágono. ¿Por qué cambia el nombre? Vamos a ver, la palabra pentágono viene de penta, es un vocablo griego que quiere decir 5 y gono, que quiere decir ángulos. Sigamos. El polígono que tiene 6 lados se llama hexágono. O sea,
6 ángulos. El polígono que tiene 7 lados se llama heptágono. El polígono que tiene 8 lados se llama octágono. El polígono que tiene 9 lados se llama eneágono o nonágono, también se puede llamar. El polígono que tiene 10 lados se llama decágono. Sigamos. Vamos ahora con la respuesta de la tarea anterior, como la hemos prometido en la clase pasada. Del ejercicio 1.1 que decía, encuentre la medida del ángulo X empleando la propiedad de la suma de las medidas de ángulos internos de un triángulo. Vamos a ver, el inciso A nos daban dos ángulos y este ángulo interno que encontrar. Entonces, la respuesta era la medida del ángulo X igual a 30. ¿Por qué? Porque este ángulo interno es la diferencia que hay de al sumar estos dos con 180. Es decir, si yo sumo este con este y sumo este me va a dar 180. Entonces la suma de estos dos son 150 y para 180 faltan 30. Muy bien, el inciso B. Nos da un triángulo rectángulo. Tenemos un ángulo recto que es 90 grados y 30 grados. Por lo tanto, 90 más 30 es 120. ¿Cuánto falta para 180? 60. Entonces, la medida del ángulo X es 60. Y el inciso C nos dan un triángulo con un ángulo obtuso interno. Entonces, la medida del ángulo X a encontrar es, la suma de estos dos sería 15 más 45, 60. ¿Y cuánto falta para 180? Falta 120 grados. Entonces, la medida del ángulo X es 120 grados. Ejercicio 1.2. Encuentre la medida del ángulo X. De ahora, el inciso A nos pide ángulos externos. Como ya hemos demostrado que el ángulo externo es la suma de los dos internos no consecutivos o adyacentes. Entonces, 45 más 65, entonces es 110 la medida del ángulo X. Inciso B, tenemos ahora, nos dan los tres ángulos internos. Esto se puede hacer de dos maneras. El ángulo X es el suplementario 123. Entonces, ¿cuánto falta para 180? Faltan 57 grados. Y sale igual sumando 15 más 42, que es lo mismo. Vamos ahora con el inciso C. Nos dan un triángulo rectángulo. Nos dan ahora un ángulo externo. Tenemos en el interior un ángulo recto y el ángulo que nos piden. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a ver. Si sumamos este 90 más X más el suplementario de este, me va a dar 180. Entonces, el suplementario de 120, ¿cuánto sería? Sería 60. Por lo tanto, 60 más 90 es 150. ¿Y cuánto falta para 180? 30 grados. Entonces, esto es, la medida del ángulo X es 30 grados. Vamos ahora, sigamos con definición y elementos de un polígono. Vamos a ver. Una línea poligonal, como hemos dicho anteriormente, es una secuencia de segmentos consecutivos no colineales. Aquí tenemos, ¿verdad? Una línea abierta. Una línea quebrada abierta. Vamos a ver. Un polígono es una figura formada por una línea poligonal cerrada. Aquí tenemos, ¿verdad? Cerrado, ¿no? Por todos sus vértices están unidas las líneas. Sigamos. En la figura de la derecha se presentan los elementos de un polígono. Aquí están ya formalmente, ¿ve? Su diagonal, su lado, sus vértices, ¿ve? Ángulo externo. Tenemos dos ángulos externos por ambos lados y un ángulo interno. Según el número de lados, los polígonos se nombran como aparece a continuación. Ya hemos de triángulo, cuadrilátero, pentágono, todo eso ya lo meto internamente. Ahora vamos un complemento. Habíamos dicho que eneágono se podía decir también nonágono. Vamos ahora con los que siguen. En decágono, que es 11 lados, se puede llamar también un decágono. Dodecágono 12, tridecágono 13, tetradecágono 14, pentadecágono 15, hexadecágono 16, heptadecágono 17, octadecágono 18, eneadecágono 19, también se puede decir nonadecágono. Y el último, icoságono 20. Hasta ya vamos a llegar, pero hay más. Vamos a ver, ¿qué más sigue? Se llaman lados adyacentes a cualesquiera dos lados de un polígono que tienen un vértice en común. Vamos a ver aquí. Si tenemos este lado, el lado AB, entonces este es el lado adyacente por un lado, por el lado
izquierdo y por el lado derecho, lado adyacente del lado AB. Entonces tenemos dos lados adyacentes a un lado específico. Ejemplo 2.1. Vamos a ver ahora. Identifique en el pentágono ABCD, o sea, son los 5 vértices, los siguientes elementos. Este es el pentágono, mire. 5 vértices, 5 lados. Inciso A, los lados. Diagonales también. Nos piden diagonales trazadas desde el vértice, los lados adyacentes del lado AB. ¿Sí? Vamos a ver la solución. Aquí tenemos el pentágono de vuelta. Inciso A, los lados. ¿Cuáles son los lados? El AB, el BC, el CD, el DE y el EA. Ahí van apareciendo cada uno en pantalla, van apareciendo como les iba mencionando. Esos son. Ahora vamos con el inciso B, las diagonales. Vamos a ver. La diagonal AC, ahí está, desde el punto, del vértice A hasta el vértice C. La diagonal AD, aquí está. La diagonal BD, la diagonal BE y la diagonal CE. Se forma una estrella, ¿verdad? Qué bonito. Vamos a ver. Inciso C, diagonales trazadas desde el vértice B. Vamos a ver la diagonal BD y la diagonal BE. ¿Sí? Se nos forma un triángulo con respecto a este lado de acá. Por último, inciso D, los lados adyacentes al lado AB. Este es el lado AB en rojo, ¿verdad? Entonces el lado adyacente es BC, está marcado ahí, y el AE. Ahí tenemos, ¿verdad? Muy bien. Ejemplo 2.2. En el pentágono dado, indique cuáles son ángulos externos del ángulo S. Vamos a ver, aquí tenemos el dibujo, ¿ves? Entonces nos especifican el vértice C, ¿ve? A, B, C, D. Entonces el vértice C. Se nos forman 4 ángulos. Uno interno, el opuesto del interno y 2 externos, ¿sí? Con la prolongación de ambos lados se forman extremos. De los extremos se forman ángulos externos. Vamos a ver. Entonces la respuesta es el ángulo V y el ángulo T. ¿Por qué? Ángulos externos del ángulo C, en caso 1, tenemos el suplementario de C es V. Entonces, por ejemplo, por eso el ángulo V es un ángulo externo. Por el otro lado, el ángulo T también es suplementario del ángulo S. Por lo tanto, el ángulo T también es externo. Se puede hacer lo mismo en cada uno de los vértices A, B, D y E. El resto, ¿verdad? A, B, D y E. Los invito a que si gustan, ahí pueden continuar, ¿verdad? En su casa. ¿Qué aprendimos en esta clase? Vamos a ver. Una línea poligonal es una secuencia de segmentos consecutivos no colineales. Aquí está el dibujo. Esto aprendimos, a ver. En realidad es un repaso de 5º grado. Un polígono es una figura formada por una línea poligonal cerrada, ¿sí? Un polígono, propiamente dicho. Aprendimos o recordamos los elementos de un polígono. Diagonal, su lado, vértice, ángulo externo, que pueden ser ambos, y ángulo interno. También aprendimos, se llaman lados adyacentes a cualesquiera dos lados de un polígono que tiene un vértice en común. Lado adyacente, lado AB, este con respecto a este, ¿verdad? Logro de objetivos. Vamos a ver. Repasar la definición y elementos de un polígono. El objetivo lo trabajamos con el ejemplo 2.1 y el 2.2, por lo tanto está logrado. Vamos a una tarea en casa. El ejercicio 2.1. Vamos a ver. En el siguiente hexágono indique estos elementos. Aquí tenemos un hexágono con todos sus lados, vértices y un punto común que nos van a decir que nos encontremos. Inciso A, los lados. Inciso B, diagonales trazadas desde el vértice B. Inciso C, lados adyacentes al lado BC. Inciso D, ángulos externos en el vértice E. Como siempre, la respuesta la vamos a dar en la próxima clase. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente programa de Aprendiendo en Casa. Les saludó el profesor Sidney Adolfo Corea. Nos vemos.